esta figura del extremo del vacío, podría ser también la postura no solo de un personaje, en forma de un soporte pictórico. Puede ser que encontremos actitudes del silencio insólitos dentro del efectivo que es el mundo. Arte estilo de situaciones insólitas. Buenos días, compañeros. Entonces estamos revisando el tema del aborto. Habíamos hablado de que el feto dentro del vientre de la madre no es considerado una persona, motivo por lo que no tiene garantías constitucionales. Ya habíamos mencionado lo que decía las sentencias que establecían la definición de persona, que es lo que refiere en la parte jurídica el concepto de persona. Se define una persona que es cuando se desprende del vientre materno, así la vida comience durante la concepción, pero se define persona cuando se desprende del vientre materno y puede sustentar la vida por sí solo. ¿Eso qué quiere decir? Que un neonato o un prematuro que salga de la madre no es considerado una persona hasta que por sus mismas fuerzas pueda subsistir en este mundo. ¿Y eso para qué serviría? Pues eso serviría, eventualmente sería buena una revisión constitucional para las demandas que se realizan a la parte de maternidad y de obstetricia. Las demandas más costosas que hay en medicina son las de mortalidad materna, porque la mente se le cobra al niño toda su vida lo que va a hacer el niño porque se perdió su vida. Pero entonces, si consideramos que no es una persona, ya que está en el vientre materno y no es considerada una persona y no tiene garantías constitucionales, entonces ¿por qué le cobran tanto en una demanda de responsabilidad civil por un feto si constitucionalmente no es considerado una persona o no tiene garantías constitucionales? Esa es una revisión que toca hacer constitucional para los que realizan demandas constitucionales, y eso indicaría que las demandas a nivel de responsabilidad materna del neonato pues no tendrían un costo tan alto, ya que el neonato aparentemente no es una persona. Entonces, ¿qué vemos actualmente? La persona es cuando el nené puede vivir por sus propios medios. ¿Qué quiere decir? Que en un parto prematuro va a la unidad de cuidados intensivos el neonato. No tiene garantías constitucionales hasta que salga de la unidad de cuidados intensivos, sin requerimiento de soporte o de alguna ayuda. Esta es la definición constitucional que actualmente rige en Colombia. Entonces, si bien es cierto, se respeta en el aborto la autonomía de la madre y la dignidad, es extraño o ilógico que no se tenga en cuenta al feto, porque el feto, posterior a la salida del vientre de la madre a una edad gestacional adecuada, obtiene garantías constitucionales. Mientras tanto, es considerado un objeto, como si perteneciera a la madre. Es lo que se pelea actualmente, cosa que no estoy de acuerdo. La ciencia ha avanzado de una manera enorme. Entonces, el dilema en países desarrollados, el dilema es que hay una tasa de infertilidad que se ha aumentado a través de los años, y hay un incremento, principalmente en América del Norte, hay un incremento por adoptar. Por eso la regulación del aborto es diferente con respecto a Colombia, porque se ha incrementado el deseo de adoptar. Entonces, o se aumenta el aborto o se aumenta la tasa de adoptar a los niños recién nacidos. Este es un dilema que va para el futuro, porque toca hacer esta anotación. Esta anotación toca hacerla porque de aquí a unos años
Por ejemplo, se decía que el aumento de la población iba a ser insostenible, por el aumento de la población iba a caber la gente en la tierra, cosa que tampoco es verdad. En el transcurso del tiempo vemos que si bien es cierto, había una población grande y se incrementaba era porque no había sistemas de planificación. Entonces, si vemos antes del año del siglo XX, o sea, de 1900, las familias eran muy numerosas, las familias eran tremendamente numerosas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ven que tenían más de 10, 15 hijos. Habían hasta familias que yo de vez en cuando a mis pacientes les preguntaba cuántos hijos tenían, y una de ellas llegó a tener 25 hijos con el mismo esposo. Entonces, eran familias muy numerosas en esa época. Después era bastante numerosa. El promedio era tener 8 hijos, 5 hijos. Las familias eran muy grandes, las casas eran grandes porque no existía un sistema de planificación familiar. Y por eso la madre, su único fin era cuidar a los hijos. Y el padre o el esposo lo único que hacía era trabajar para mantener a la familia, cosa que en esa época se hacía y mantenía toda la familia, hasta el perro de la casa. Actualmente todos tienen que trabajar. La tendencia de la natalidad ha disminuido de una manera creciente. Entonces, como les venía diciendo, hay un paradigma que refiere que hay una sobrepoblación humana y que no habría tanta gente para estar en la Tierra, cosa que no es verdad. ¿Dónde podemos evaluar esto? Actualmente los países que tienen mayor sobrepoblación mundial están primero la China, después la India. ¿Qué pasó en la China? Pues en la China adoptaron una política hasta hace unos años, actualmente estamos en el 2020, la política y la ley fue que tuvieran un hijo, las personas casadas podían tener un hijo. Habían pocas excepciones. Hubo muchos problemas que no vamos a discutir, dado la preferencia principalmente a tener hombres. Esto también constituyó una forma importante del aumento de abortos en esa región, porque valoran más a la parte masculina, y con solamente la ley de tener un hijo, pues era para ellos fundamental tener un hombre, cosa que constituyó un problema por la disminución de las mujeres o del sexo femenino en esa región. Pero bueno, independientemente de eso, bueno, también hubo otros problemas, que fue el abandono de niños, por las políticas tan represivas que había, el abandono de niños, si tenían más de un hijo la familia. Independientemente de eso, ¿qué se ha visto ahora con respecto a esa medida? Que de aquí al 2050 China se va a quedar sin el 20% de la población. Y es probable que la India sea el que le gane el lugar a nivel de la población. Eso en esos países que se encuentran en Asia. ¿Qué pasa en el occidente, en Europa, América del Norte, Latinoamérica? Pues lo que son los países civilizados, comenzando por Europa. Pues en Europa las guerras dejó a las madres sin deseos de tener hijos. Entonces hay una población de menores muy pequeña. Es exótico ver niños. En Europa la tasa de natalidad menor es en Italia, y se considera el promedio de natalidad en Europa es de 1.6. O sea, que la tendencia a tener hijos es máximo 2. Esto disminuye para ciertas
poblaciones culturales donde esto no se cumple, principalmente los migrantes por la parte religiosa, lo que son judíos, musulmanes, su cultura así, no permite una planificación, entonces ellos, por lo que se ve, ellos sí tienen una tasa de natalidad alta, pero ese no es el general de la población europea. La tasa de natalidad es muy bajita, se ha encontrado es verdad que hay una mayor longevidad, pero la tasa de natalidad es muy bajita. Entonces, si hacemos esa comparación de aquí a unos años, tampoco va a estar sobrepoblado el mundo. Hay países donde está mayor poblado por lo que les había mencionado. La India, de aquí al 2050, es lo más probable que sea el país más superpoblado del mundo. Entonces, ¿qué vemos, por ejemplo, en América del Norte? En América del Norte vemos es que hay también una tendencia a no tener familias muy numerosas por lo general. Eso depende mucho de la parte cultural, también la parte religiosa tiene que ver mucho, pero por lo general hay una disminución de la tasa de natalidad. Y lo que ya les había mencionado, la disminución o el incremento de parejas infértiles y el deseo de tener o adoptar niños. También hay que ver que hay una tendencia en las mujeres a tener hijos después de los 35 años, que no deja de ser un riesgo para la población, y también hay unos que no desean tener hijos, entonces esto también limita la población. ¿Y esto para qué sirve en el contexto de lo que estamos hablando con respecto al aborto? ¿Qué es lo que se viene para el futuro? Pues las naciones dependen de las personas, si no hay población. Ahorita con estos eventos que están pasando en el mundo, donde la mortalidad por eventos de salud pública se ha incrementado, pues si usted no encuentra gente, pues de nada le sirve que sea un país próspero si no tiene quien lo trabaje. O si no, miremos los países muy súper desarrollados que no tienen población y hacen medidas para que la gente migre a esas regiones. Entonces, ¿cuál es el dilema o la conclusión? La ciencia ha aumentado grandemente. De aquí al 2050 la probabilidad de que se pueda hacer un útero artificial es muy alta. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena sacrificar al feto? Porque lo único que conlleva la vida del feto es el útero, y la autonomía de la madre es principalmente del útero, que es el mecanismo por lo que el feto sobrevive o subsiste. De aquí al 2050 la probabilidad de que haya mecanismos de que un feto de una edad gestacional muy pequeña, mayor a 20 semanas, pueda ser viable es muy alta. Entonces la probabilidad de que cambie la legislación mundial es muy alta. Vamos a revisar qué es lo que se hace en Colombia, los procedimientos que se hacen cuando se define una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué tan conocido es? Porque esto no se conoce. También vamos a revisar si se justifica, porque aquí lo estamos revisando desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista ético. Entonces, la conclusión que llegamos es: la tasa de natalidad ha disminuido de una manera importante. En Latinoamérica y en Colombia, pues sí ha disminuido el número de hijos, no tan importante como los países súper desarrollados, pero sí ha disminuido. La tasa de adopción en Colombia tampoco es muy alta. En Colombia, por la Constitución, se adquieren derechos constitucionales cuando es considerado una persona, y se considera persona cuando sale del vientre de la madre y el neonato puede depender o vivir por sí mismo. O sea que un paciente
prematuro, que haya salido en forma prematura de embarazo de 37 semanas, si no recibe, si requiriera y no recibe manejo médico y fallece, pues no es considerado una persona y no tiene garantías jurídicas. Ese tema tiene que ser revisado constitucionalmente hablando. Además, acuérdense que esto es por las demandas que son las más costosas del régimen de salud, las de morbilidad materna o las de mortalidad materna. Teniendo en cuenta este concepto de que el producto del vientre no es una persona y si es considerado un objeto, entonces ¿por qué en la demanda jurídica civil, por qué es tan costosa? Eso toca tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que la autonomía de la madre es sobre el útero, no sobre el feto, porque el feto en sí, si se pudiera tener un mecanismo para que sobreviva fuera del útero, podría llegar a tener características de persona más adelante, y eso se va a ver de aquí en el transcurso de los tiempos, y es un tiempo muy cercano. Entonces esa parte jurídica tendrá que cambiar en algún momento. Las medidas son muy agresivas hoy, eso lo revisaremos en otro tiempo, simplemente para que tengan un pensamiento diferente y una forma de ver las cosas desde el punto de vista médico. Seguiremos con el tema del aborto en Colombia. Estamos en el 2020. Sería bueno esta meditación y este pensamiento. Mil gracias por haberme escuchado.